Esta sesión vamos a hablar un poco acerca de tus mediciones, cómo medimos esa parte de éxito, lo que llamamos nosotros éxito, alcance, logros en nuestra posición o nuestra meta de poder plantar una iglesia. Así que voy a compartir un poquito con ustedes lo que es algunos principios, que son algunos principios esenciales para esto de las mediciones. Así que vamos a hablar un poco de algunos aspectos que son necesarios, relevantes, importantes para recordar. 6 preguntas de alineamiento. Estas son 6 preguntas que en algún momento, en algún punto, nos las vamos a tener que hacer cuando estamos en el proceso de plantar una nueva obra. Si no nos las hacemos, algo está pasando. Misión, ¿qué? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos avanzar como visión? Valores, es el por qué. Contexto, es el dónde. ¿Dónde voy a plantar esta iglesia? ¿Dónde voy a iniciar esta obra? Medición, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a entrenar a la gente? Visión, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos llevar esta iglesia? ¿Hacia dónde queremos llevar este ministerio? Estrategia, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, estas preguntas son esenciales que en algún momento vamos a tener que hacérnoslas. Ok, aquí hay algo sobre mayordomos fieles y fructíferos. Aquí dice que somos administradores y somos responsables de dar fruto. Hay una frase en las escrituras que dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Y esta se encuentra en la parábola de los talentos. Ahí esta frase de Jesús que está ilustrando al mayordomo fiel, está diciendo que en un aspecto este mayordomo fue fiel y cuidó de lo de su amo, administró bien lo de su amo. Así que en esta historia Jesús define lo que es la fidelidad y define lo que es dar fruto. Nos habla de que el siervo que no es productivo fue condenado a ser un siervo malo y perezoso y no fue elogiado por su ausencia de fruto. Así que se espera que en la labor que estamos haciendo debe haber algún tipo de fruto y esa es nuestra meta. Nosotros somos mayordomos que estamos trabajando, laborando, como dice 1 Corintios 4, 1 al 4, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar, eso es ser mayordomo, los misterios de Dios. Dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza, o sea, que sean hallados fieles. Esa es la clase de mayordomos que Dios espera de nosotros, que Dios desea que nosotros seamos. Ok, este slide nos dice, mira los números, estamos haciendo las cosas correctas, estamos progresando. Muchas veces medimos a través de los números cuánta gente está llegando, cuántos estamos bautizando, cuánto dinero, cuántas ofrendas estamos recibiendo. Y los números van a decirnos si hay por progreso. No tenemos que tenerle miedo a los números, no debemos enfocarnos solo en los números, pero sí los números tienen que ver algo con nuestras mediciones. Nos van a decir si estamos avanzando o si estamos estancados. Así que voy a darles 2 perspectivas no saludables con respecto a esto. Número 1 es tener una falsa dicotomía, es decir, la cantidad o la calidad. A veces decimos, pues, calidad es lo que importa, no cantidad. Entonces, como que queremos sacrificarnos o queremos nosotros consolarnos diciendo de que si tenemos 10 personas, pero son buenos creyentes, es mejor que tener una iglesia de 100 personas. No necesariamente, ¿verdad? Que se supone que debe haber un balance en esto, debe haber fidelidad, debe haber fruto y debe haber calidad. Sí, definitivamente buscamos calidad, pero también debemos buscar también la cantidad, es decir, crecer, multiplicarnos. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En el versículo 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Esto es importante por el hecho de que
Es cierto, podemos tener calidad, pero esa calidad tiene que estar dando algún fruto. Y si esa gente de calidad está dando fruto, quiere decir de que como resultado tendremos nosotros cantidad también, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esa falsa dicotomía. La segunda cosa o perspectiva falsa es identidad, que significa o es igual a éxito. Nuestra identidad está en los números, puede ser que sea el enfoque solo en los números. Mi iglesia está creciendo, soy un buen pastor. No necesariamente, hay iglesias grandes que no necesariamente son saludables, ¿verdad? Mi iglesia no está creciendo, entonces soy un mal pastor, puedo llegar a esa conclusión. Entonces, puedo estar lidiando con mi identidad personal como líder, como plantador, como pastor. Puedo estar en ese dilema y basando mi éxito ministerial sobre la identidad equivocada que yo estoy teniendo de mí mismo o del ministerio que hago. Entonces creo que son dos cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Tenemos que tener una perspectiva correcta y saludable. Ahora vamos a ver algunos principios de una perspectiva saludable. Número uno, las mediciones coinciden con los suelos, así como en la agricultura, ¿verdad? El suelo de ciudad va a tener cierto progreso. A veces plantar una iglesia en un suelo rural, en una región rural, es más complicado. La gente es temporal, la gente viene a tiempo de cosecha, luego se va, o tiempo de siembra, y luego se va. Entonces, no es tan fácil tener números estables en una región rural como en una región de ciudad o algo suburbano. O si usted está trabajando solo con gente inmigrante, por ejemplo, lo que llamamos primera generación, puede ser de que se encuentre, que se lleve la sorpresa de que si no tienen documentos, van a irse, o si no tienen un trabajo estable, van a irse a otra ciudad donde haya mayor fruto. Entonces, las mediciones van a coincidir con los suelos, es decir, puede ser que usted tenga una iglesia pequeña en un área rural, ¿verdad? Pues una iglesia saludable y fuerte, como puede ser que haya una iglesia un poquito más grande en una ciudad, porque la gente está más estable y tiene trabajos más estables, no viene a hacer trabajos de algo de temporada. Entonces, esa es una perspectiva que debemos no perder de vista. Si estás plantando en una área rural, un área que no es un área de ciudad grande, posiblemente vas a tener diferente cantidad, diferentes tipos de gente y diferente cantidad de asistencia comparado con una iglesia de ciudad. Así que no podemos hacer una comparación exacta. Número dos, las métricas coinciden con tu estrategia. Aquí se habla del proceso para ser discípulos, de el modelo de plantación que nosotros estamos queriendo desarrollar. Entonces, hay unas tendencias y patrones que nos mueven a estas preguntas. ¿Dónde estoy atascado? ¿Dónde estoy creciendo mejor? ¿Qué áreas en esta iglesia están siendo muy buenas con los niños, con los jóvenes, con la gente joven? ¿O estamos alcanzando solamente gente mayor? ¿Dónde estoy siendo yo eficaz como líder? ¿Verdad? Llego mucho a la gente bilingüe, llego mucho a la gente de mi generación. ¿Dónde tengo que hacer cambios en este asunto para que mis estrategias sean mejores? Quizás debo hacer cambios en el horario, debo hacer cambios en el lugar, en la localización. Hay iglesias que están haciendo un buen trabajo dentro de los servicios, pero están en una mala localización. Y eso trae como resultado una baja en la asistencia, aunque tengan un buen programa, aunque tengan las mejores pantallas, aunque tengan los mejores músicos, pero no se trata solo de eso. Si la localización está equivocada, eso va a traer sus consecuencias también. Tercero, marcador y tarjeta de registro. Bueno, aquí tenemos que ver la importancia de tener formas prácticas que nos permitan a nosotros calcular, contar, medir y darle seguimiento a la gente de manera que nosotros podamos tener información de la gente. Cada vez que tú tienes información de la gente, por ejemplo, en un asunto de mercadeo, si tienes información de la gente, puedes saber cómo llegarle a la gente, puedes conocer sus necesidades, puedes conocer sus intereses. Entonces,
Esto se puede hacer por medio de encuestas, se puede hacer por medio de las redes sociales. Nosotros en nuestra iglesia hicimos una encuesta por medio de las redes sociales y obtuvimos respuesta de la gente a través de las redes. Pero cada vez que la gente pone un pie en nuestra iglesia, debemos asegurarnos que esa persona no solamente reciba un saludo, no solamente platique con alguien, sino también que nosotros podamos obtener a cambio información. Esta información nos va a servir para medir. No subestimemos las tarjetas de conexión, de bienvenido. No subestimemos el hecho de estar contando y sabiendo cuántas personas tenemos en nuestros servicios. Eso es muy, muy, muy valioso. Ahora hablemos de micromediciones o marcas de un discípulo. ¿Qué clase de cristiano tu iglesia está diseñada para producir? Yo recuerdo que hace tiempo un amigo involucrado en esto del ministerio y de las iglesias dijo que los pastores deberíamos hacernos la pregunta, el domingo que estamos predicando, ¿a quiénes de los que están frente a nosotros podríamos llamar que son verdaderos discípulos del Señor, están siguiendo al Señor? ¿Qué clase de cristiano estamos produciendo en nuestra congregación? ¿Qué clase de hombres y mujeres o de seguidores de Jesús estamos produciendo? Creo que debemos hacernos esa pregunta, ¿verdad? Will Mancini en su libro Iglesia Única dice esto: las marcas misionales son un conjunto de atributos en la vida de un creyente que definen o reflejan que la iglesia está en su misión. ¿Qué marcas misionales tiene de nuestra iglesia? Tienen los hermanos, la gente, los congregantes de nuestra congregación, de nuestra iglesia. ¿Qué marcas misionales tienen? ¿Cómo se distinguen ellos respecto a su identidad como parte de nuestra congregación? ¿Cómo podemos decir que ellos están siendo verdaderamente discípulos del Señor? Y creo que eso es nos va a llevar a tener estrategias claves y claras sobre cómo llegar a las necesidades de ellos, pero también a cómo formarles su carácter para que sean como el carácter de Cristo. Las marcas como medidas es como un retrato, una fotografía de un discípulo. Le muestro aquí este modelo de George Barna. Él dice, él debe estar seguro de que su salvación solo es por gracia. Esta es una cosa que es una marca de ese creyente. Debe aprender y comprender los principios de la vida cristiana, o sea, las cosas esenciales de orar, la palabra, asistir a la iglesia, ofrendar, hablar a otros del Señor. Debe obedecer las leyes de Dios y sus mandamientos. Es una marca, puede ser una marca que tú puedes poner para tu iglesia. Aquí este es un ejemplo de Barna. Debe representar a Dios en el mundo, debe servir a otras personas, debe reproducirse en Cristo. Esto es basado en esta proyección que Barna hace. Entonces, cada iglesia va como formando su propio ADN basado en lo que dicen las escrituras, el ADN particular de lo que quiere lograr en la gente que tiene. Por ejemplo, si estás en un área rural y la gente no tiene mucha educación, vas a tener que crear estrategias de ayudar a estos hombres y mujeres que asisten a la iglesia a crecer en su vida espiritual como discípulos del Señor, pero quizás no con un método de libros, o de muchos libros, de muchos estudios, sino de hacerlo de una manera más sencilla. Pero aún por sencillo que sea, tú tienes que ver cómo vas a medir eso, cómo va a ser el retrato de ese discípulo tuyo, cómo va a ser esa persona que va a estar de aquí a 5 años, que va a estar congregándose, cómo va a llegar a ser y a cumplir el modelo y a tener esas marcas que van a medir si estás logrando tu propósito o tu plan de discipulado en la vida de ellos, ¿verdad? Mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. Randy Francis dice, debemos adoptar de la iglesia antigua y de redefinir para la iglesia posmoderna de hoy cómo es un seguidor de Cristo. ¿Cómo es un seguidor de Cristo? ¿Cómo definiríamos nosotros un seguidor de Cristo? ¿Cómo diríamos esta persona realmente es una seguidora de Jesús, un seguidor de Jesús?
Y creo que tenemos que ir para eso al Nuevo Testamento y buscar y empaparnos del libro de los Hechos, que se usa mucho la palabra discípulo, más que cristiano. Se usa mucho esa palabra porque la gente miraba en los creyentes, miraban a Jesús. Y estos cristianos nuevos eran realmente discípulos, seguidores del Señor. Así que creo que lo que dice Randy tiene razón, ¿verdad? Debemos adoptar de la iglesia primitiva o la iglesia antigua, ¿verdad? Y redefinir para nuestra iglesia hoy en día cómo es un seguidor de Jesús. Tenemos que establecer eso, ¿verdad? Hablemos de las medidas, estrategias y mediciones. Hay diferencia entre estrategias y medidas. La estrategia tiene que ver con lugares, con ambientes, con asimilación, o sea, a dónde van los discípulos. Las mediciones tienen que ver con las virtudes, es la formación espiritual, lo que llegan a ser estos discípulos que estamos asimilando, que estamos tratando de alcanzar y a través de nuestros planes tratando de formar. Entonces, las mediciones nos van a decir si estamos logrando lo que las estrategias están tratando de hacer. Entonces, si tu estrategia es hacer discipulado uno a uno o en grupos de 2 o 3, bueno, vas a medirlo a través del cambio, las virtudes, la formación espiritual, si estos hombres y mujeres están reproduciendo, se están multiplicando en otros, si están ellos cambiando su vida, si están ellos mejorando y participando más en el ministerio, sirviendo, involucrándose. Si su estrategia va a ser a través de los grupos pequeños, células o grupos vida, como le llames, bueno, lo que sea, que tú vas a ver que estos grupos están realmente fortaleciéndose, creciendo, apoyándose mutuamente, sirviendo al Señor y proyectándose a avanzar la visión de la iglesia. Así que esto es un asunto esencial. Aquí hay un ejemplo. Esta es la famosa rueda de los navegantes. No sé si usted está familiarizado con esta rueda, pero en el círculo del centro está Cristo, Cristo como el centro de la vida de la persona. En el círculo exterior se le llama la obediencia del creyente o el cristiano viviendo en obediencia. Y tiene 4 rayos. Ellos han puesto 2 rayos verticales que tienen que ver con la oración y la palabra, y de los 2 rayos horizontales tienen que ver con el testimonio y con el compañerismo. Obviamente en el centro está el Espíritu Santo que está apegado a Cristo. Algo interesante que aprendí de esta rueda es que cuando la rueda está girando a toda velocidad, lo que más resalta no son los rayos, no es cuánto oras, cuánto lees la Biblia, no cuánto compañerismo tienes o el testimonio que estás dando. Lo que resalta cuando una rueda está girando es el centro. Y es el centro, el centro es Cristo. Y eso me gusta porque aunque hagamos nuestro mayor esfuerzo en orar, tener tiempo con la palabra, y son cosas esenciales, no puede existir el centro sin la vida obediente, necesitamos los rayos, sin los rayos no se puede ver eso, pero al girar, al estar en acción, lo que va a resaltar en nosotros es a Jesús. Es Cristo el que va a resaltar. Y por eso me gusta estas ruedas. Creo que es un buen ejemplo, esencial, y tiene esos principios que son básicos para nuestra vida. Reflexiona. ¿Cómo respondería tu iglesia a la pregunta, ¿qué clase de cristiano está diseñada tu iglesia para producir? Si tú le preguntaras a tu iglesia este domingo, hermanos, ¿qué clase de cristianos estamos produciendo en esta iglesia? ¿Cuál crees tú que sería la respuesta de ellos? ¿Cuál crees tú que sería la reacción de ellos? ¿Estamos produciendo cristianos comprometidos? Comprometidos con Dios, con la palabra, con la oración. Estamos produciendo creyentes apasionados por Jesús, o estamos sencillamente cumpliendo una rutina, un ritual de reunirnos el domingo y que el que quiera bueno y el que no quiera participar o no quiera involucrarse o no quiera ser parte de este movimiento, pues sencillamente lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo. Yo creo que es una buena pregunta para que reflexionemos. ¿Qué clase de cristianos está diseñada tu iglesia para producir? Vamos a producir
la clase de creyentes que ama al Señor, que sirve al Señor, que pone a Jesús en prioridad, o vamos a producir una clase de creyentes domingueros que no tienen ninguna pasión y que solo si los llamas vienen y si no los llamas no vienen. Creo que nos debe hacer meditar esto en nuestra propia vida. Marcas de la producción de su iglesia, de lo que tu iglesia está haciendo. Las mediciones son un conjunto, dice aquí, de atributos en la vida de una persona que definen el cumplimiento de la misión de la iglesia. Recuerda la prueba de 5 Cs. Cada vez que estás hablando de cómo vas a ser productivo, a avanzar, tienes que pensar en que sea claro, conciso, convincente, catalítico, contextual. Es decir, cada vez que tú desafías a la gente a avanzar en su crecimiento, en su vida, tienes que llevar estas 5 C, tienes que motivarlos con algo, con un mensaje que esté claro, con un desafío que sea conciso, con algo que les convenza a ellos, que tenga catalítico, quiere decir que los haga a ellos avanzar, los haga a ellos multiplicarse, los haga a ellos absorberlo y llevarlo a otros, pasarlo a otros, pero también que sea contextual, que ellos puedan entender que en el contexto donde están, eso funciona para ellos y va a dar producción, va a hacer de la vida de ellos, de su desafío como seguidor de Jesús, va a poner una marca en sus vidas y obviamente una marca en la iglesia. Ahora hablemos de mediciones macro, o sea, algo más amplio. Estamos hablando de evaluar la eficacia de la iglesia. Número 1, tengamos estadísticas vitales, asistencia, conversiones, bautismos, presupuesto, membresía, qué tipo de etnicidad hay en tu iglesia. Puede ser que sean solo mexicanos, puede ser que sean solo salvadoreños. Hay lugares donde es tan diverso, pues que no, hay gente de todas partes y no asumas que todos son mexicanos, no asumas que todos son salvadoreños. Piensa realmente en la variedad, conoce el vocabulario de ellos, porque los caribeños son diferentes a los centroamericanos, los suramericanos son diferentes a los centroamericanos. Entonces van a haber esas diferencias, así que necesitamos estar viendo qué tipo de gente está llegando, a quiénes les estamos alcanzando. También debe haber mediciones de fidelidad, ¿verdad? Hemos implementado un plan de evangelismo, hemos implementado un plan relacional de grupos pequeños, hemos implementado un plan para multiplicar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para contestar estas preguntas que nos van a medir la fidelidad de la gente, el apego de la gente a la visión y a la misión de nuestra iglesia, ¿verdad? Tercero, mediciones del fruto, ¿verdad? Otra vez, vamos a estar viendo cuántos convertidos tenemos, los que se han bautizado, qué están haciendo, cómo se están involucrando, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, una meta de 500 bautismos en 5 años, ¿verdad? Con la iglesia. Entonces estamos motivando hay muchos que están en las sillas sentados que no se han bautizado en agua. Estamos motivándolos, animándolos a que den ese paso, ¿verdad? Estamos tratando de ver cuántos grupos vamos a aumentar para el siguiente año. Entonces, todo eso son mediciones de fruto, ¿verdad? ¿Cuántos líderes, qué porcentaje de líderes tienes en los grupos? ¿Cuántos aprendices tienes ahorita? Que no solamente sea de que hay 10 líderes, 20 líderes y ahí te quedas con ellos. No, que estos líderes aprendan a reproducirse, a dar fruto, a multiplicarse. De eso se trata las mediciones del fruto. Y aquí hay otras mediciones, ¿verdad? Medir cuánto multiplicamos, cuántos nuevos discípulos formamos, cuántos líderes fueron entrenados, cuántos grupos nuevos tiene la iglesia, quizás cuántas iglesias hemos plantado, cuántos clubes de niños estamos tratando de formar, ¿verdad? El porcentaje de nuevos aprendices, o sea, que tengamos medidas. Y el balance debe ser que no debemos estar tan obsesionados por las mediciones, que pasemos tanto tiempo en la computadora viendo las medidas y los números, pero tampoco tan obsesionados por no tener mediciones que nos vamos a olvidar de ello y no vamos a saber hacia dónde va nuestra iglesia. Así que creo que ambas cosas son esenciales,
sí tenemos que hacer la obra del ministerio, pero también tenemos que medir nuestro avance. Si alguien viniera y te dijera, bueno, ¿cuántos nuevos discípulos han producido en estos últimos 3 años? ¿Cuántos nuevos líderes tienen ustedes? ¿O cómo están produciendo nuevos líderes? ¿Cuál es la proyección que tienen de aquí a 5 años? Cuando tú piensas en esto, estás pensando en medición, estás pensando en cómo voy a medir lo que tengo ahora para llegar hacia lo que quiero y tengo como meta mañana, ¿verdad? O 3 años, 5 años. Si no nos ponemos meta, y eso es una cosa muy importante en la cultura norteamericana, que es una cultura que mide, que sabe hacer números. Debemos aprender eso de ellos, el avanzar, luego el proyectarnos a largo plazo, a corto plazo, ¿verdad? Así que aquí este cuadro es sobre tu aplicación, micromediciones. Y debes identificar las marcas de un cristiano, un conjunto de atributos en la vida de un individuo que definen el cumplimiento de la misión de la iglesia. Puede ser cristiano, le puedes llamarle discípulo, donde vamos a recordar las 5 Cs. Y en cuanto a las macromediciones, ¿qué estadísticas va a registrar tu iglesia y cómo le vas a dar seguimiento? Es bueno tener números, pero es bueno tener un plan de qué voy a hacer con esos números. Ok, si digo, tengo nueva gente bautizada, bueno, puedo pensar cómo voy a involucrar a esta gente en servicio, en ministerio, en alcanzar a otros. Si tengo 3, 4 grupos pequeños nuevos este año, bueno, ¿cómo los grupos que no se han multiplicado pueden multiplicarse? ¿Cómo podemos formar más grupos? ¿O en qué áreas de la ciudad necesitamos más grupos pequeños?